Meditación hoy me tocó a mí y hoy sí quiero que hablen porque yo soy maestra, yo no soy predicadora, así que les voy a hacer preguntas. Pero empecemos orando. Señor, te damos gracias porque estamos una vez más reunidos en tu nombre y tu palabra dice que si uno o dos están reunidos, ahí estás tú y creemos que aquí estás. Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vaya, yo les voy a hablar de una historia que a todos se pueden, así que les voy a hacer preguntas. Pero antes, el tema de la predicación es ¿qué tanto conoces a tu Dios? Y más que un tema es una pregunta de reflexión y también para retarlos a que busquen más a Dios, ¿verdad? Que se autoanalicen y digan, ¿conozco a Dios de verdad? En el libro de Job, que ya se fue en la historia, vemos estas preguntas cuando salgan. Dale a la flechita, es que tienen como que van a ir apareciendo una por una. No. Bueno, pero una de las preguntas que se hacen en Job es que por qué sufre la gente buena, y bueno, sacan muchas conclusiones. Creo que esa es una de las preguntas que nos hemos hecho muchas veces nosotros. ¿Por qué será que estoy pasando esta dificultad si yo me porté bien? ¿Verdad? Yo no he pecado, o porque pequé por eso. Jorge tiene una frase, cada vez que Dani hace algo malo: ahorita estoy pagando todas las que hice con mi mamá, ¿verdad? Entonces siempre asociamos las cosas malas que nos suceden con cómo nos comportamos. Pero si se ponen a pensar, eso no es cristiano, porque nosotros no creemos que nos vamos a salvar porque nos portamos bien, ¿verdad? Nosotros creemos que nos vamos a salvar, vamos a ver a Dios al final de nuestra vida, porque Cristo vino a sacrificarse por nosotros y dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos tener salvación. Entonces tengo unas preguntas ahí: ¿por qué hay maldad y sufrimiento en el mundo? Muchos ateos nos cuestionan por eso, ¿verdad? Si Dios existe, entonces ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué sufro si yo me porto bien, ¿verdad? ¿Dónde está Dios en esos momentos de dolor? ¿Será que me abandona, ¿verdad? Y aunque de una manera como en nuestro cerebro lo sabemos de manera cognitiva, no, estas son las verdades de Dios, pero a veces a nuestro corazón no llegan esas verdades. Pero primero quiero que hagamos un resumen del libro de Job para que se acuerden, y los que no saben pues que lo conozcan. Y les voy a hacer unas preguntas. Ahí me pones la pregunta y no pongas la respuesta de la siguiente. Pones la siguiente diapositiva. ¿Quién era Job? Y les voy a dar una pista, está en el primer capítulo. Job era un hombre justo. ¿Dani? Era un servidor de Dios. Poner la respuesta, por favor. Dice el primer capítulo, el versículo 1, Job era íntegro e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Entonces de entrada sabemos que Job no hizo nada malo para que le llegaran las calamidades que le llegaron. La otra pregunta: ¿qué le pasó a Job? ¿Qué le pasó? Perdió todo. ¿Pero todo qué? Hijos, las cosas materiales. La esposa no, eso sí quedó. Perdió las posesiones materiales. Eso lo podemos ver en los versículos 13 y 17 del primer capítulo. Aparte de eso, perdió a sus hijos. Eso lo vemos en los versículos 18 y 19. Y se enfermó. O sea, no solo perdió sus posesiones materiales, sino que también estaba enfermo, y eso lo vemos en el capítulo 2.
¿Quién se acuerda de qué se enfermó o cómo estaba Job? Tenía llagas en el cuerpo. A saber, no creo que fuera lepra porque se le acercaba a la gente, los amigos, pero quizás llagas como sarna. ¿Por qué le sucedieron todas estas cosas a Job? Porque Dios lo permitió. ¿Por qué más? Satanás llegó y le dijo, mira a mi siervo, como, Dios le dijo, mira a mi siervo, como es de justo. Y vino Satanás y le dijo, bueno, pues él es así porque le ha dado todas las cosas. ¿Quién no sería así? Ve, quitarle todo y van a ver cómo te contesta. Entonces, en realidad al final no fue porque Satanás lo tentara a Dios, eso no puede pasar, sino que Dios usó esa oportunidad para probar el corazón de Job. ¿Por qué pensaron sus amigos que le sucedieron estas cosas? Porque había pecado. Y eso lo vemos durante todo el libro. Le dicen varias veces que se arrepienta y que le pida perdón a Dios y que entonces Dios le va a restaurar, pero esa no había sido la situación de Job. Ahora, quiero que me acompañen a Job, capítulo 19. Job 19. Yo le voy a leer la versión Nueva Internacional y dice: a esto Job respondió: ¿hasta cuándo van a estar atormentándome y aplastándome con sus palabras? 10 veces me haces reproches, descaradamente me atacan. Sí, mi amor. Aun si fuera verdad que me he desviado, mis errores son asunto mío. Si en verdad ustedes quieren exaltarse sobre mí y valerse de mi humillación para atacarme, sepan que es Dios quien me ha hecho daño, quien me ha atrapado en su red. Aunque grito violencia, no hallo respuesta. Aunque pido ayuda, no se me hace justicia. Dios me ha cerrado el camino y no puedo pasar. Ha cubierto de oscuridad mis senderos. Me ha despojado de toda honra. De la cabeza me ha quitado la corona. Por todos lados me destroza como a un árbol. Me aniquila y arranca de raíz mi esperanza. Su enojo se ha encendido contra mí. Me cuenta entre sus enemigos. Sus tropas avanzan en tropel. Levantan una rampa para asediarme. Acampan alrededor de mi tienda de campaña. Hizo que mis hermanos me abandonaran, hasta mis amigos se han alejado de mí. Mis parientes y conocidos se distanciaron, me echaron al olvido. Mis huéspedes y mis criadas me ven como a un extraño, me miran como a un desconocido. Llamo a mi criado y no me responde, aunque yo mismo se lo ruego. A mi esposa le da asco mi aliento, a mis hermanos les resulto repugnante. Hasta los niños me desprecian, en cuanto me ven se burlan de mí. A todos mis amigos les resulto abominable. A mis seres queridos se han vuelto contra mí. La piel y la carne se me pegan a los huesos. A duras penas he salvado el pellejo. Compadézcanse de mí, amigos míos, compadézcanse, que la mano de Dios me ha golpeado. ¿Por qué me acosan como Dios? ¿No les basta con desollarme vivo? Ah, si fueran grabadas mis palabras, si quedaran escritas en un libro, si para siempre quedaran grabadas con cincel de hierro y plomo, esculpidas en la roca. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo lo veré con mis propios ojos, yo lo veré, no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Ustedes dicen: vamos a acosarlo, porque en él está la raíz del mal, pero cuídense de la espada, pues con ella viene la ira justiciera, para que sepan que hay un juicio.
leímos varias cosas, ¿verdad? Bien trágicas. El día de hoy quisiera que viéramos y nos comparáramos con Job, porque todos hemos vivido estas situaciones en las que no entendemos qué está pasando, nos sentimos mal y a veces llegamos a expresar cosas similares a las que dijo Job en este versículo. Lo que usualmente hacemos como humanos cuando estamos pasando dolor, es que le queremos buscar una explicación lógica. Y eso fue lo que hicieron los amigos de Job. Ellos no creen que eran malos y como los describe aquí, ¿verdad? Que hasta cuándo me van a atormentar. No es que ellos lo hicieran de mala gana, yo no creo que fueran que no fueran amigos de él de verdad, sino que ellos de verdad querían una solución para Job. Si no, en los primeros versículos, creo que capítulo 2, dice que se sentaron con él a llorar como 7 días. Bueno, no llorar, a lamentarse por 7 días. Y creo que un amigo de verdad no haría eso. Ya después de 7 días empezaron a buscar soluciones entre todos. Y en el versículo que acabamos de leer, les dice Job, en el 4, aun si fuera verdad que me he desviado, mis errores son asunto mío, les dice. O sea, eso era lo que ellos estaban diciendo, es que vos hiciste algo malo y te tenés que arrepentir. Pero no es eso lo que había sucedido. O sea, nosotros sabemos por qué le sucedieron esas cosas a Job, pero ellos no sabían, ellos no tuvieron ese vistazo que nosotros tuvimos del primer capítulo, en el que llegaron todos los hijos. ¿Cómo es? Que iba a Satanás a hablar con Dios y a decirle todas esas cosas que le dijo. Ellos no lo vieron, entonces no lo sabían. Por eso es que buscaban explicación. Y es bien ilógico buscar una explicación como que si eso me va a ayudar en mi situación, ¿verdad? no sé por qué lo buscamos, como decir, es que sí, yo me equivoqué y por eso pasó, pero ¿y cómo me ayuda? No me ayuda en nada saber por qué me está sucediendo. Otra cosa que tendemos que hacer es buscar culpables, y creo que esto es peor, ¿verdad? Porque a veces culpamos a alguien más y dañamos a esa persona, y esa era como se sentía Job, ¿verdad? Lo estaban culpando de algo que él no había hecho y él se sentía dañado por sus amigos, ¿verdad? Les dice, ¿hasta cuándo van a estar atormentándome y aplastándome con sus palabras? Y a veces no solo buscamos culpar a una persona, sino que a veces llegamos al punto de querer culpar a Dios, ¿ve? Y eso es peor. Queremos culpar a Dios, ¿ve? Y eso es cuando vemos que gente de la iglesia que estaba tan involucrada y uno dice, pero si esa persona me habló de Dios y yo me convertí por él y está alejado, es porque dejamos que nuestras emociones nos lleven a donde nos sintamos mejor, ¿verdad? Y por eso no es bueno dejar que nuestras emociones nos controlen la vida. En el versículo 8 dice Job, Dios me ha cerrado el camino y no puedo pasar. Y si es cierto, Dios tenía el control de todo, él estaba dejando que estas cosas sucedieran, pero no lo había hecho Dios, lo hizo Satanás, ¿verdad? Pero él ya se lo estaba atribuyendo a Dios. Y sabemos que Job no pecó, ¿verdad? No creo que él estuviera echándole la culpa de todos sus males a Dios, porque cuando su esposa le dijo, ya maldice Dios y muérete, no lo hizo, ¿verdad? Pero cuando dejamos que este tipo de pensamientos intrusivos entren en nuestra mente, es cuando ya nosotros empezamos a caer en pecado. Y a veces pues, por pruebas, Dios quiere sacar lo mejor de su corazón y usted no lo deja, no lo dejamos. Y también tendemos a la autocompasión. Y ahí vemos a Job en los versículos 13 al 20 que empieza a decir todo, que la gente ya no lo mira de la misma forma, que hasta me llamó la atención esta versión, por eso la leí, que decía que a mi esposa le da asco mi aliento. Yo no creo que eso sea cierto. Pero Job se sentía tan despreciado por lo que le había sucedido, que no entendía por qué estaba sucediendo, y todo el mundo a su alrededor pensaba que era porque él había pecado. O sea, creo que era lo que más le dolía,
que él sentía que Dios le estaba haciendo todas estas cosas sin razón alguna, y aparte de, todo el mundo estaba en su contra. Y pues cuando uno se pone a pensar, a decir estas cosas, ay, pobrecito yo, vea, es que yo soy así porque cuando estaba pequeña mi papá me hizo esto, y le echamos la culpa a otra gente, ¿verdad? Y no buscamos una solución. En realidad estas tres cosas, de buscarle una explicación de por qué me está sucediendo, de buscar culpables y autocompadecerme, no me ayuda a salir de mi problema. Ahora, una cosa que me llamó la atención de Job, porque lo estaba escuchando todo el libro, es que, o sea, en el libro de Job dice que Job no pecó, ¿verdad? Y al final viene Dios y le dice, si Job no hizo nada malo, ¿verdad? Y a los amigos de Job les dice, ustedes han hablado mal y quiero que le den sacrificio para yo perdonarlos, y lo van a hacer a través de Job, ¿verdad? Entonces Job no pecó en contra de Dios, pero sí en cómo se sentía de mal, mencionó un par de cosas que pareciera que estaba cuestionando el carácter de Dios, y eso lo hacemos mucho. Hay un libro que se llama Las mentiras que las mujeres creen y las verdades que nos hacen libres, algo se llama. Es un libro que me gusta mucho. Y ese libro describe, esta mentira, usted la cree, aunque usted diga no en su cabeza, pero sí la cree en su corazón. Y en los momentos difíciles es cuando todas esas mentiras que nosotros hemos creído de Dios, que salen a flote. Y una de las cosas que Job cuestionó es que si Dios era bueno. Y en el versículo 6 dice, sepan que es Dios quien me ha hecho daño, quien me ha atrapado en su red. O sea, esas palabras a mí me suenan como que si Dios fuera el malo de la película. Y Job así se sentía, pero no era la verdad. Y más adelante leímos otros versículos en los que Job exalta a Dios, ¿verdad? Entonces en realidad no es que lo creía en su mente, pero lo estaba sintiendo en su corazón. También cuestionó que si Dios era justo. En el versículo 7, aunque grito violencia no hay respuesta, aunque pido ayuda no se hace justicia. O sea, él estaba diciendo, ¿será que lo que me está pasando es injusto? Pero si viene de Dios, entonces Dios es injusto. O sea, esa es la conclusión a la que podemos llegar, pero en su mente era, no, Dios no es injusto, ¿verdad? Porque si se acuerdan del último versículo, dice, pero cuídense de la espada, pues con ella viene la ira justiciera para que sepan que hay un juicio. Entonces, Job sí sabía que Dios era justo, pero sus emociones le estaban haciendo cuestionar esa situación. Creo que a veces nosotros pensamos, sí, Dios es bueno, Dios es justo, pero no conmigo en este momento. Ahorita yo no estoy recibiendo las bondades de Dios, entonces como no estoy experimentando la bondad de Dios, Dios no es bueno conmigo. Y a veces decimos, conmigo, pero sigue siendo una mentira, porque Dios es bueno todo el tiempo con todo el mundo, ¿verdad? Dios no cambia. Y la última es la verdad de Dios, o que Dios es verdad. En el versículo 8 menciona, ha cubierto de oscuridad mis senderos, pero en Salmos vemos que la lámpara es a tu pie mi palabra, dice, creo que en el 111, y lumbrera mi camino. Y en el versículo 11 dice, su enojo se ha encendido contra mí, me cuenta entre sus enemigos. Entonces, Dios no estaba enojado con Job, lo sabemos nosotros porque está en el versículo 1. Job no tenía acceso a esa información. Y Dios no le estaba contando entre sus enemigos. Es más, lo primero que él dijo era que Job era un hombre justo ante los ojos de Dios. Entonces, Job estaba creyendo mentiras de ciertas características de Dios y también mentiras de su persona. Dios me tiene como su enemigo, pero él no había hecho nada para ser el enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo podía ser el enemigo de Dios? Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando nos vemos en esta situación? Porque todos lo hemos experimentado. Llegamos a un momento en el que estamos tan dolidos que empezamos a cuestionar muchas cosas de Dios, nos cuestionamos a nosotros mismos, algunas personas con depresión
depresión severa, llegan al punto de pensar en quitarse la vida, ¿verdad? Y Job maldijo el día en que se murió. Entonces creo que en algún punto todos nos podemos relacionar con él. Lo que podemos hacer en esas situaciones, y Job hizo varias cosas que me llamaron la atención. Job tenía su mirada puesta en Dios. Él estaba esperando la respuesta de Dios. En versículos adelante, en el 21, 4, él le dice a sus amigos: ¿acaso dirijo mi queja a los mortales? ¿Por qué creen que pierdo la paciencia? Él no le estaba preguntando a sus amigos por qué le estaba pasando eso, él se le estaba preguntando a Dios. Y a veces en nuestros entornos se nos ha dicho que no hay que cuestionar la Biblia. Sí es cierto que la Biblia es verdad, pero si tenemos alguna duda, ¿quién mejor que Dios? Él nos puede responder, y quizás no nos responda como Job, él no le respondió, pero él nos puede ayudar a sobrellevar todas estas dudas que podamos tener, porque si lo hacemos lejos de él, muy probablemente vamos a pecar. Y por eso fue que Job no pecó, porque él le llevó sus dudas a Dios. Job descansaba en el hecho de conocer a Dios. Pues al principio vemos que él era justo delante de Dios, él llevaba sacrificio para perdón de pecados, y aún no solo los de él, sino que también los de sus hijos. Entonces se ve que tenía una buena relación, pero me llamó la atención en el capítulo 29, el versículo 5, él empieza a añorar esa relación con Dios, y él menciona: cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso y mis hijos me rodeaban. O sea, él tenía una relación cercana con Dios para decir que él estaba con él. Y lo podemos ver en su vida, ¿verdad? Él conocía a Dios. Cuando uno no conoce a Dios, eso influye mucho en la forma en la que ora. Por eso ahí vemos tantas personas diciendo: yo declaro, yo decreto, como que si fuera el genio de la lámpara. Pero sabemos que Dios no es así, ¿verdad? Entonces, entre más nosotros conozcamos a Dios, más vamos a poder orar de acuerdo a su voluntad. Y también eso influye en la manera en la que cantamos. No sé ustedes, pero yo he escuchado varias canciones cristianas que se ven bien raras, ¿verdad? Y uno se queda: eso no me gusta, no me parece. Y no necesariamente estoy hablando de que no me gustan las palabras en sí o la música, sino que cuando uno lo quiere buscar en la Biblia no lo encuentra. Entonces, eso pasa cuando uno no conoce a Dios, ¿verdad? Se refleja en todo sentido, en la forma en la que oramos, en la forma en la que cantamos, en la forma en la que nos relacionamos con los demás. Y otra cosa que Job tenía era que él lo anhelaba. Y este es el versículo 19-25 que me hizo elegir este tema como tema para venir a hablar hoy. Yo no tengo un estudio así, no he ido al seminario, pero estos versículos fueron como, cuando los escuché, me impactaron mucho, porque yo no puedo leer la Biblia ahorita. Yo la pongo en voz alta y me pongo a lavar trastes, les voy a leer desde el 23, dice: si fueran grabadas mis palabras y quedaran escritas en un libro. Me llamó la atención que hay un libro, o sea, él lo dijo y se hizo, ¿verdad? Si para siempre quedaran grabadas con cincel de hierro y plomo esculpidas en la roca. Y este es el versículo 25 en el que podemos ver el anhelo de Job. Yo sé que mi Redentor vive y que al final él se levantará sobre el polvo. En un comentario bíblico que estaba escuchando decía que esto es un reflejo de que Cristo iba a morir y resucitar. Después en otro vi que no puede ser. Pero a mí me hizo pensar que Job conocía tanto a Dios, así como David, que podía decir cosas que no solo le impactaban a él, porque para él su Redentor era el que me va a rescatar de mi situación y que me va a poner en bien otra vez con los demás, porque yo no hice nada malo. Y si Dios es verdad, Él va a sacar las verdades en flote, ¿verdad? Entonces, me hace pensar
que para él su Redentor era el que lo iba a poner en bien otra vez, ¿verdad? Porque ahorita, según lo que describen los versículos anteriores, toda la gente pensaba mal de él, ¿verdad? Pero si vemos toda la historia bíblica, sabemos que vino un Redentor, Jesucristo, murió en la cruz, se levantó de los muertos, y por él es que nosotros podemos presentarnos al Padre como si no hubiéramos hecho nada, como si no hubiéramos pecado, porque el sacrificio de Jesús hizo el trabajo. Yo no tengo por qué hacer buenas obras. Es bueno hacerlas, estoy diciendo que no las haga, pero yo no tengo que hacer cierta cantidad de cosas buenas para irme al cielo. Y bien triste saber que hay gente allá afuera que vive pensando así, que vive pensando que yo tengo que hacer toda esta cantidad de cosas y así voy a ayudar a mi karma. Ya se vinieron todas las, ¿cómo se llama?, las religiones asiáticas para acá. Es que como yo hice algo mal hace 2 años, entonces ahorita es el karma el que me está cayendo. Pero eso no existe. Nosotros sabemos que si estamos en Cristo, estamos bien con Dios, no tengo que hacer nada, no les digo que se porten mal, pero yo puedo estar tranquila de que cuando yo muera voy a ir al cielo a pesar de qué cantidad de cosas buenas yo hice. Y eso es lo que goza, porque ahí dice, y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Él tenía la esperanza de que aunque su cuerpo mortal muriera, él iba a ver con sus ojos al Creador del cielo y de la tierra. ¿Y de dónde sacó esa idea Job si antes no había Biblia? Solo porque tenía una relación con Dios. Yo mismo lo veré con mis propios ojos, yo lo veré, no otro. Este anhelo me consume en las entrañas. Entonces, poner nuestros ojos en Dios es la única respuesta a las dificultades que pudiéramos experimentar, que hemos experimentado, que estamos experimentando y que vamos a experimentar en esta tierra. Quiero leerles Charles Spurgeon lo dijo, un predicador famoso. Y para las hermanas que no se conectan los jueves, esto lo vimos el jueves, hace varios jueves, no me acuerdo. Estaba leyendo un libro bien chivo que se llama Conociendo a tu Dios, y este párrafo, porque es bien largo, estaba en ese libro, y dice: la contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida, la meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción, y en la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás renovado y fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión sobre el tema de la deidad. Y mencionaba lo del libro que estamos leyendo porque estábamos estudiando que Dios es omnisciente. Yo les decía a las hermanas, qué feo se siente, porque lo estoy experimentando ahorita, tener un jefe que no sabe las respuestas y uno no sabe qué está haciendo en el trabajo, uno se siente perdido y uno tiene ganas de renunciar, pero uno no renuncia porque entonces no come, ¿verdad? Ya cuando uno es adulto, ¿verdad? Cuando estaba bicha pensaba en renunciar, pero era como, yo vivo con mis papis, ¿verdad? Ellos me pagan y como por ellos, pero qué feo es tener al mando a alguien que no sabe qué está haciendo. Pero nosotros no tenemos a alguien al mando que no sabe qué está haciendo. Es la persona que creó el mundo y que sabe cómo funciona, sabe el pasado, el presente, el futuro, porque está fuera de tiempo. O sea, Él no tiene el mismo tiempo que nosotros. Entonces podemos descansar en que Él sabe qué está haciendo. Y si en este lado de la eternidad, ¿verdad? Y si aquí en la tierra no podemos ver o no podemos entender por qué estas cosas están pasando, ahí ya lo vamos a saber.
Y esa es nuestra esperanza que no tienen los demás. Y eso nos puede dar alivio, que Él sabe lo que está haciendo, aunque yo no entienda por qué, qué sé yo, se me murió mi mamá, por qué tal persona está enferma, por qué estoy yo enfermo y aguantando esta situación, por qué estoy viviendo carencias. No lo vamos a entender aquí, pero sí tenemos un Dios que sabe lo que está haciendo. Lo último con lo que les quiero dejar, esto también es del libro, dice: siguen conociendo al Señor y confiando en Él. Dios no prometió que todo iba a ir como quieras, al contrario, prometió dificultades derivadas de vivir en un mundo caído y ser seguidor de Cristo. No obstante, Dios tiene un plan para ti, y debido a que Él sabe todo y tiene control de todo, llevará su plan a cabo. No entendemos lo que Él está haciendo, pero sabemos que todas las cosas fueron creadas para Él, y Dios no es un Dios tirano. Él entiende nuestra situación, Él es empático, y aunque no nos explique qué está sucediendo, Él sabe lo que está haciendo y podemos confiar en Él. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres soberano, tienes el control de todo y nos amas, y podemos confiar que cualquier situación que podamos ver no está fuera de tu control. Podemos confiar que te tenemos a ti como refugio, podemos ir a ti. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y esa es la confianza en la que podemos descansar como cristianos, que te tenemos a ti. Y que te tenemos a ti, tenemos todo. Gracias, Señor, por hablarnos el día de hoy, y queremos adorarte una vez más por medio de nuestras ofrendas y alabanzas. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, aprovechemos este tiempo para orar en nombre de Dios. Y me llama mucho la atención que el mensaje que Rosy nos compartía ahora, pero la alabanza que vamos a cantar ahorita habla de zarpar en un mar que está bravo, que hay tormenta, y el viaje es largo, que es fiero, pero que las mareas de gracia de Dios nos llevan. Y ese es el buen Padre que tenemos, aquel que su justicia está, su gracia está con nosotros, y que es nuestro hogar, que podemos declarar que Él es nuestro hogar, nuestro refugio. Así que vamos a recoger las ofrendas, hermanos. Vamos a adorar también por medio de nuestras ofrendas. Y tengamos en mente lo que acabamos de escuchar. Yo creo que el Espíritu Santo nos está hablando. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Padre. Gracias por ese inmenso amor que nos tienes, Señor, que podemos confiar en ti, que tenemos un buen Padre. Señor, guíanos en adoración también por medio de nuestros alabanzas, de nuestras ofrendas, Señor, que podamos bendecir a la iglesia, que podamos escuchar tu guía, Padre. Te amamos y te bendecimos. Amén. Salve una bomba, ve a Jesús que navega, naufraga, tengo temor, llévame a puertos tuyos. El viaje es largo y quiero el mar, mareas de gracia me llevarán, tu palabra
compás, a diario cercas a Dios. Recordatorio de tu amor, tu sangre que por mí fluyó, en tierra firme me llevó. De aquí salgo y quiero entrar, mareas de gracia me llevará, por tu palabra. Gracias.
bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Pero sobre todo, hoy sabemos que tenemos un buen Padre, Señor, que sin importar lo que nos esté sucediendo y sin importar que no entendamos, tu bondad se mantiene, porque es tu naturaleza, Señor, ser un buen Padre. Podemos sostenernos en esa promesa y en esa verdad, Señor. Que cada vez que estamos contigo, Señor, estamos en casa, regresamos a nuestro hogar. Padre, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Recuerden, nos vemos el domingo. Cuídense mucho.